Buenas, en este vídeo quería hablaros un poco del tema de acodos. Me estáis haciendo últimamente preguntas de cuándo hago yo los acodos, de por qué lo hago tan temprano y ese tipo de cosas. Y voy a intentar aclararlo, ya que si estáis pensando en hacer acodos, pues por lo menos que tengáis esa duda resuelta. Veréis, yo lo he comentado siempre, yo hago los acodos una vez que el árbol empieza a brotar o ha brotado. Quizás no me he explicado bien y a lo mejor habéis entendido que el árbol ya tiene que tener hojas, pero no es necesario esperar a que tenga hojas para preparar el acodo. Ya estáis viendo los vídeos que yo lo pongo cuando ya está empezando a brotar, es cuando hago el acodo, pero por ejemplo sin deshojo, que lo trasplanté en invierno, de paso le hice el acodo. Ya estaba preparado y ahora es cuando está comenzando a brotar. Vale, voy a intentar explicarlo a ver si así lo aclaro un poco. Supongamos que estamos en otoño o invierno y yo hago este acodo, le he pelado el anillo y ahora lo que hago es ponerle el plástico, el contenedor, lo que quiera, con sustrato. Con esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es tapar la entrada de luz de este trozo de corteza donde va a emitir las raíces. Eso junto al sustrato húmedo que va pegado a la corteza. El árbol va a intentar, digamos, volver a unir esta parte con esta. Pero si hemos hecho bien el acodo, esto está bien raspado. Además también hemos puesto un alambrito o algo para estrangular. El árbol no va a tener posibilidades de hacer eso. Entonces el acodo se va a quedar así. Lo único que vamos a ganar es que al tapar esta parte y que no le entre luz, es como si estuviese creando una, creo que se llama etiolización. Ya sabéis que yo no soy de tecnicismo, perdonad eso, pero básicamente lo que hace es que cambia el estado, digamos, de la corteza y lo estamos preparando para emitir raíces. Entonces, tanto si yo lo he hecho aquí, en esta época, en otoño, invierno, o ahora, cuando el árbol está empezando a abrir un poquito la hoja, él solamente va a empezar a crear raíces a partir del movimiento de savia, o sea, en primavera. De primavera a verano es cuando él va a tener la actividad de mover mucho el flujo de savia y es cuando el acodo empezará a funcionar. Podemos verlo o imaginarlo como si este acodo fuese un esqueje o fuese un trasplante de los que yo he hecho que me decís, es que has podado el nevari muy corto. Pues más o menos lo mismo. El árbol va a empezar a brotar de reserva. Tanto aquí, como si tenemos un esqueje, el árbol brota de la reserva que tiene acumulada. No brota porque tenga raíz. Ni aquí, ni aquí, ni aquí. Y en el momento en que el árbol empieza a crear hojas, y sobre todo cuando empieza a crear hojas nuevas, no solamente las que tenía la yema, sino digamos que esta rama ha tirado este par de hojas, pero por el centro viene otro brotecito fuerte y alarga esta rama. Entonces cuando el árbol empieza a emitir raíces. En todos los casos, si tenemos un esqueje, igual tenemos más probabilidades de saber que si no solamente se ha quedado con hojas, sino que el árbol rebrota de nuevo y tiene ramas que empiezan a producir hojas, quiere decir que el árbol está creando raíces. Aquí pasa lo mismo, cuando yo hago trasplante y he cortado tan cortas las raíces, es porque el árbol no está trabajando con esas raíces para brotar. El árbol va a brotar. Y una vez que brote y él vea que está creando más hojas, entonces empieza a crear raíces. Ese concepto lo tenéis que tener muy claro. ¿Por qué? Porque en el caso de un acodo, por ejemplo, ya habéis visto en mis vídeos que si yo tengo un acodo y el acodo está tirando muy fuerte, empieza a tirar muchas ramas por todos lados, yo no le quito ninguna. Yo lo dejo que él tire todo lo que quiera. ¿Por qué? Cuanto más tire, más raíces va a crear. Si tú lo que haces es cortarlo, paras el movimiento, el árbol deja de crear raíces. Os pongo un ejemplo. Este pequeño, no sé si os acordáis de él, es uno de los que separé, que eran los tres juntos.
Si recordáis el Nevari, si no, busca por ahí el vídeo. En una parte no tenía apenas raíces, puesto que estaba unido a los otros dos, y tampoco cuenta con muchas raíces finas. Yo como tengo el árbol lo tengo brotando a tope. Yo no le quito ninguna rama. En muchos casos pensaríais, bueno, ¿y por qué no trabaja las ramas? ¿Y por qué no empieza a estructurarlo? ¿Por qué no empieza a formar algún diseño? No puedo hacerle eso ahora. El árbol simplemente está creando raíces. Él está creando muchas ramas, brotes fuertes en las puntas, está tirando mucho, quiere decir que el árbol va a producir muchas raíces. Y eso es lo que a mí me interesa, que este año el árbol progrese, crearle muchas raíces para ya poder seguir trabajándolo en los próximos años, tanto en Nevari como rama, estructura y todo eso. Y como os digo, podéis buscar el vídeo de este pequeño y veis las pocas raíces que tenía, más la poda que yo le di, y ya veis las ramas que tiene y las hojas que tiene. Fijaros que tiene un montón de brotes fuertes, está tirando muy bien, y como digo, él teniendo tan pocas raíces, lo que hace es brotar de las reservas que él tiene. Y una vez que él brota de las reservas, empieza a crear raíz a medida que va creando más ramas y más hojas. Pues así funciona el acodo. Da igual que lo preparemos en otoño o que lo preparemos ahora en febrero, en marzo, en abril, da igual. El árbol solamente va a empezar a emitir raíces una vez que empiece a crear hojas y tenga un flujo continuo de savia. Y eso es ahora en primavera. Muchas veces yo hago acodo en verano bastante avanzado. Lo puedo hacer en julio. Pero claro, son acodos muy finos. Son como un lápiz, un boli. Y en cuestión de mes y medio, 2 meses, ya lo he quitado antes de que el árbol empiece, digamos, a ralentizarse para comenzar a otoñar. Todo esto lo aprendemos con la experiencia, con el paso del tiempo, el viendo cuánto nos dura un acodo, entendiendo cómo se van formando las raíces, el color que van cogiendo. Esa es otra pregunta que ya está contestada en otros vídeos, pero bueno, la contesto aquí, que cuándo retiro el acodo. El acodo lo retiro en base a las raíces como las tenga, la cantidad de raíces que tenga y el color de las raíces. Yo puedo dejar que esta bolsa o este plástico se vaya llenando de raíces, pero si yo veo que empiezan a cambiar de color, ya tiene un color marrón, ya han pasado del blanco al marrón y empiezan a fusionarse entre ellas, lógicamente ya estoy tardando en quitarlo. Cuando las raíces adquieren ese color y se fusionan entre ellas, difícilmente la vas a despegar. Entonces lo que vas a tener que hacer es cortarla, no te valen de nada. Las raíces se tienen que ver sanas y bastante cantidad. Y la separación depende siempre del tamaño del acodo, del tronco. Yo puedo tener un acodo que es, digamos, fino, como he comentado antes, como un lápiz, un boli, y a partir de mes y medio, 2 meses, a lo mejor ya lo puedo retirar. Pero si tengo un tronco más gordito, a lo mejor me lleva 3, 4 meses, y hay veces que si tú le has puesto un contenedor grande para que las raíces estén a su aire y no tenga ese problema de que se fusionen o que les pase cualquier cosa, lógicamente lo puedes retirar a la siguiente temporada. Pero tú tienes que estar seguro en el contenedor donde lo has puesto y el tamaño del tronco. Por eso yo la mayoría de los acodos que hago lo hago en bolsa de plástico, porque continuamente los estoy viendo. Estoy viendo tanto el color de la raíz como si ya tiene mucha y se están mezclando, se están fusionando. Todo eso lo observo yo por el plástico. Y no es algo que yo os pueda decir exactamente. No, tienes un acodo, a los 2 meses puedes retirarlo. No, todo depende. Depende de cómo te ha funcionado a ti el acodo, como digo, de esas cosas, del color de las raíces, del grosor del acodo. Son muchos factores. Y nada, esta es la explicación que quería hacer. Espero haber aclarado alguna duda. Ya sabéis que tengo muchos vídeos de acodo, tanto explicaciones de pizarra como acodos que voy haciendo, que los subo para que lo tengáis ahí. Podéis verlo todas las veces, podéis ver cuándo los separo, que muchas veces los separo en verano y para muchos es una locura, pero no es ninguna locura. Locura sería dejarlo y que el árbol malviva o le pase esas cosas a las raíces, terminen pudriéndose y todo eso. Es preferible hacer las cosas bien cuando necesita el árbol que se las haga. Da igual la temporada, da igual el momento y esas cosas, como digo, te las va dando el tiempo.
el que tú comprendas cómo funcionan los árboles y los cuidados que necesitas. Y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo.